Buenos días, feliz y bendecido miércoles para todos nuestros oyentes. Este es el segundo podcast del libro de Amós y el día de hoy nos toca meditar en el capítulo 8. ¿Cuáles son las palabras que pudieron escuchar de parte de Dios por medio de este libro? Prestemos atención en nuestro Dios soberano, obrando en medio de la historia. Hoy nos comparte nuestra hermana Fátima León y como lo venimos haciendo, primero dará lectura al pasaje del día y luego pasará a una breve reflexión. Oremos a Dios que por medio de su Espíritu Santo nos hable este día, desafiándonos y fortaleciéndonos para poder vivir su palabra diariamente. Dejamos este lugar a Fátima para que nos guíe en esta reflexión. Muchas gracias. Es un gusto poder estar nuevamente compartiendo este podcast con ustedes. Solo quiero recordarles que este audio no suple su tiempo de relación con Dios, sino solo es una ayuda para que usted siga en esta continua comunión con Él. Si usted ha dejado de meditar o ha dejado periodos largos o aún cortos sin encontrarse con Dios, le invito a que retome su tiempo con Dios porque eso es un beneficio para su vida espiritual. Bueno, voy a darle lectura en Nueva Traducción Viviente, Amós 8, 1 al 14. Entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amós?, me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Escuchen esto ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos, para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre, el orgullo de Israel. Nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho. La tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo. La tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones, se levantará y volverá a hundirse. En aquel día, dice el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor soberano, cuando enviaré hambre a la tierra. No será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día, las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán, sedientos por la palabra del Señor. Y los que juran por los vergonzosos ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan y votos en nombre del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán. Pasemos a la reflexión. Voy a comenzar recordando el capítulo 7 porque vemos 3 visiones, una historia intermedia y en el capítulo 8 una visión más. Entonces en el capítulo 7 comienzan las visiones que Dios le hizo ver a Amós. 2 visiones donde ve el juicio de destrucción tan terrible que vendría. Pero Amós pide por este pueblo que sea perdonado y dice, ¿quién levantará a Jacob porque es pequeño? Y la tercera visión, Dios le muestra una plomada para medir a su pueblo, porque Él ya no va a tolerar más sus pecados.
y los versos 12 y 13 nos muestran cómo estaba ese pueblo. Nos habla del sacerdote Amasías que echa a Amós y le dice que profetice en Israel y que se vaya a Judá y profetice en su tierra. Ellos están desechando la palabra de Dios y eso es desechar a Dios mismo. Esta historia intermedia entre las visiones es importante porque nos muestra la respuesta que siempre había tenido el pueblo rechazando la palabra que Dios enviaba por medio de los profetas. Amós llevaba una advertencia de juicio que vendría, pero Dios enviaba su palabra esperando que el pueblo se arrepintiera y le buscara. Pero la respuesta de Amasías muestra la actitud que siempre tuvo el pueblo, de rechazo hacia la palabra de Dios. Viene el capítulo 8 y comienza con otra visión de una canasta con fruta madura, pero esto tiene que ver con lo que Amós dijo en las otras visiones, que Jacob era pequeño. Ahora Dios le muestra esta visión de una fruta ya madura, lista para ser arrancada, hablando del juicio que vendría al pueblo de Israel. Él es como esa fruta madura, listo para ser castigado. O sea, Israel ya no es pequeño, ya no es un niño, tenía plena conciencia de lo que hacía. Por tanto, recibiría el castigo justo de Dios. ¿Por qué Dios va a traer juicio sobre su pueblo? Nos lo dice en los versos 4 al 6. Por humillar al pobre, por vender más caro, por poner medidas falsas a sus pesas, por querer vender hasta lo que no sirve como la cáscara del trigo, por querer hacer al pobre esclavo por poco dinero o por un par de sandalias. ¿Será que Dios va a traer juicio a su pueblo por esto? Si pensamos que sí, entonces dejando de tratar mal al pobre, no poniendo medidas falsas a la pesa y dejando de hacer lo que está mal, ¿con eso evitarían el castigo? Si lo pensamos así, sería solo un pensamiento superficial. ¿Por qué? Porque hay personas que no hacen todas estas cosas. Tratan bien a sus empleados, son buenas personas con los demás y también podrían estar bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no somos salvos por obras. Entonces, lo que pasa en este pasaje, la conducta tan inmoral que está mostrando el pueblo, es el resultado de lo que hay en su corazón. ¿Y qué hay en su corazón? Podríamos preguntarnos. Y es el yo. Ellos mismos están en el centro de su corazón y solo piensan en su propio bien. Su vida solo refleja que Dios no está en ellos. Habían desechado a Dios. ¿Cómo? Desechando su palabra. Por eso los versos 11 y 12 menciona que Dios va a mandar hambre y sed, no de comida ni de agua, sino de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque son ellos los que no quisieron escuchar a Dios. Dios esconde su palabra de aquellos que no quieren escucharla. Como dijo Jesús, que el Padre había escondido de los sabios y entendidos la revelación del reino. Hablando de los judíos, un pueblo que siempre vivió creyendo que conocía a Dios, pero eso hizo que ya no tuviera conciencia de su propia ceguera y sordera, y ni de la falsedad de su corazón. Ahora quiero que nos examinemos. Tal vez no nos reflejamos con Israel en su conducta inmoral, porque no estamos oprimiendo al pobre, no tenemos un negocio donde pueda tener una pesa falsa, pero tal vez sí hay enojo, gritería, murmuración, chisme, peleas, etc. Eso muestra lo que realmente hay en el corazón y qué lugar está ocupando la palabra en nuestra vida. Si vivimos de esta manera, mostramos que la palabra de Dios está lejos o está ocupando un lugar secundario. Si tenemos comunión con Dios,
o nos comunicamos con Él, es tener parte con Él, es llegar a tener su naturaleza divina, es Dios permaneciendo en nosotros, es vivir por la vida de Cristo, es ser transformados por el Espíritu Santo, es ser templo del Dios viviente, es tener el amor de Cristo morando en nosotros y así poder reflejar el carácter de Cristo. Dios nos ha dejado su palabra para encontrarnos con Él todos los días y escuchar su voz. Pero muchas veces, como dije al principio, dejamos periodos largos sin ir a ella y cuando vamos, dejamos que esa palabra obre en nosotros. Dicho de otra manera, dejamos que Cristo viva su vida en nosotros. Si no es así, estamos actuando igual que el pueblo de Israel en rechazo a esa palabra. Y te dejo con esta pregunta. ¿Cuál será tu respuesta hoy ante la palabra de Dios? Que Dios les bendiga. ¿Fue claro el mensaje de Dios para mi vida el día de hoy? Nuestro tiempo de meditación personal es el tiempo en el cual nos ponemos delante de su palabra para aprender más de Él, conocerlo y llevar este conocimiento a la práctica para poder glorificar su nombre en obediencia. Gracias a nuestra hermana Fátima que nos compartió este mensaje y les recordamos que en el seminario mensual de mayo será ella quien nos estará compartiendo. Recuerden, segundo sábado de mayo a las 10 de la mañana. Pueden pedir información por los diferentes medios de comunicación. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, invitándolos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Estamos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica, en YouTube con Meditación Bíblica México. También puedes escribirnos al siguiente email, meditacionbiblicamx@gmail.com por cualquier duda, sugerencia o comentario. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.